1. Soportes y resistencias. Cuando un trader recién parte el aprendizaje de cómo operar en este mercado a través del análisis técnico, por lo general suele saltarse la parte fundamental del aprendizaje para pasar de inmediato a los indicadores que entregan señales de compra y venta. Esto se llama impaciencia y es lo primero que tenemos que controlar, ya que después podría sernos muy costosa. Lo primero que un trader tiene que aprender es que es un soporte y una resistencia, que también se pueden conocer como piso y techo. Un soporte es el nivel de precio inferior en el cual un par de divisas, índice, acción o materia prima detiene las caídas. Por eso, el soporte es conocido como piso. El soporte es el nivel de precio en el cual la demanda, es decir, los compradores, son lo suficientemente fuertes como para detener una mayor caída en los precios. ¿Por qué pasa esto? Cuando el precio cae a niveles más bajos, se levanta la señal de alerta para algunos compradores que buscan comprar a un precio más bajo, y para los vendedores se levanta una señal de abstención, ya que el precio de venta es menor al anterior. Por ejemplo, si nosotros buscamos comprar un auto y tenemos $10.000 para comprarlo, pero el auto nos cuesta $11.000, no lo podemos comprar y estaremos esperando hasta que el auto baje de precio para poder comprarlo a 10.000. Si el precio sigue cayendo, incluso por debajo de esos 10.000, será cada vez más atractivo comprar ese vehículo y quizás otros compradores se unen para comprar al mismo precio o a uno menor. Cuando se hace efectiva la compra de ese auto, la caída del precio se detiene, ya que encontró su piso, es decir, su soporte. En el caso de la resistencia, ocurre exactamente lo opuesto a lo que ocurre con el soporte, y por eso es más conocido como techo. La resistencia es el precio en el cual la oferta, es decir, los vendedores, son lo suficientemente fuertes como para no permitir que el precio siga subiendo. Tomemos, por ejemplo, a un vendedor de departamentos en plena crisis financiera de los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, donde los precios de las viviendas en general tuvieron una fuerte caída. Ese vendedor mantuvo su departamento durante toda la crisis a la espera de que el precio tuviera un alza para poder vender, quizás en torno a los $100.000. Cuando el precio se acerca a los $100.000, se gatilla la venta, ya que cree que el nivel actual es el mejor que ha tenido y no cree que pueda seguir subiendo, por ende, vende. Así como él, puede haber otros vendedores de departamentos que realicen exactamente lo mismo. Por lo tanto, aumenta la oferta y al aumentar la oferta se produce una sobreoferta que presiona a los precios a la baja. Por otro lado, hay que tener presente que en algunos momentos tanto los pisos como los techos se rompen. Un soporte se rompe a la baja cuando los vendedores superan a los compradores y una resistencia se rompe al alza cuando los compradores superan a los vendedores. Cuando se rompe un soporte se convierte en una nueva resistencia y cuando se rompe una resistencia, esta se transforma en un nuevo soporte. Imaginemos que estamos en un edificio de 2 pisos y el piso que nos sostiene desaparece. Por lo tanto, caemos al nivel 1. El piso que antes nos aguantaba ahora se transforma en el techo. Por otro lado, si tuviésemos la fuerza para pasar del nivel 2 al nivel 3, el techo que antes teníamos en el nivel 2 ahora se transformó en el piso del nivel 3. 2. Identificando la tendencia. Un segundo punto que es altamente relevante tiene que ver con la identificación de la tendencia de un instrumento. Quizás usted ha escuchado la expresión "la tendencia es su amiga". Bueno, en el caso del trading, esto es altamente cierto. El ser capaz de determinar una tendencia beneficia al trader enormemente. Pero partamos por lo básico. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es la dirección en la cual un instrumento ha estado moviéndose durante un periodo de tiempo. Esto nos ayudará a saber si es que un instrumento se está moviendo al alza o se está moviendo a la baja. Ahora, ¿cómo identificamos una tendencia? El primer paso para determinar una tendencia es verificar en un gráfico en qué dirección se mueve un instrumento. Un trader no debería tener ninguna duda acerca de la dirección en la cual se está moviendo un instrumento.
Si un trader no está seguro de la dirección, entonces debería buscar otro instrumento. Por ejemplo, una tendencia alcista la confirmamos al notar que el instrumento va teniendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, mientras que una tendencia bajista la confirmamos al notar que el instrumento va teniendo máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Para trazar una línea de tendencia se utiliza la unión de los máximos o la unión de los mínimos. ¿Por qué es importante conocer la tendencia de un instrumento? El conocer la tendencia de un instrumento ayudará al trader a poder tener una opinión respecto hacia dónde se estaría moviendo el precio del instrumento. Por ejemplo, si el par euro-dólar se encuentra con una tendencia bajista, el trader podría tener una opinión de que el par podría continuar cayendo o que el par podría rebotar al alza y cambiar de tendencia. Sea cual sea la opinión, esa opinión ayudará a que el trader conozca el sesgo que tendrá al momento de operar. ¿Estará buscando oportunidades de compra o estará buscando oportunidades de venta? Volviendo al dicho inicial de la tendencia es tu amiga, si es que el euro-dólar muestra una tendencia bajista, deberíamos estar evaluando ventas, si es que nuestra opinión es que el precio continuará cayendo. Abrir operaciones que siguen una tendencia de largo plazo tiene una mayor probabilidad de éxito porque está respaldado por el impulso del mercado. Si bien se pueden tener ganancias en una operación que se encuentra en contra de la tendencia, esas ganancias conllevan un nivel de riesgo mucho más elevado y como traders vamos a querer eliminar la mayor cantidad de riesgo posible en cada operación. 3. Condiciones de mercado. Ahora que ya sabemos cómo identificar los soportes y las resistencias y cómo evaluar el comportamiento de un instrumento, es decir, si está hacia el alza o a la baja, tenemos que unir este conocimiento para poder identificar en qué condición de mercado se encuentra un instrumento. Se debe tener muy presente que un instrumento no se mueve en línea recta, hacia el alza o hacia la baja, sino que se mueve de manera escalonada. Por ende, es muy común ver 3 condiciones de mercado en un mismo gráfico. ¿Cuáles son esas 3 condiciones de mercado? Tendencia: la dirección en la que se mueve un instrumento, ya sea al alza o a la baja. Rango lateral: el precio de un instrumento se mueve en forma de zigzag hacia arriba y hacia abajo, entre un piso y un techo. Rompimiento: momento en el cual un instrumento rompe, ya sea una tendencia o un rango, a través de la perforación de un piso o un techo para dar inicio a una nueva dirección del instrumento. Tomemos como ejemplo el movimiento del precio del oro. A finales del año 2008 y luego de que estallara la gran crisis financiera en los Estados Unidos, la incertidumbre dentro del mercado fue alta. Cuando se tiene alta incertidumbre, los inversionistas suelen recurrir al oro para refugiarse. Por ende, a partir de ese momento y hasta mediados del 2011, la demanda de oro aumentó drásticamente, lo que nos llevó a ver un alza en el precio de la onza desde los $700 hasta más de $1.900 por onza. Luego de ese fuerte incremento, ante la especulación de que el precio del oro se estaba moviendo en una burbuja y unido con señales de una recuperación en Estados Unidos y en otros mercados, los inversionistas empezaron a vender oro, generando una caída en el instrumento. Sin embargo, como la confianza no era tan alta, decidieron mantener al precio dentro de un piso y un techo. Esto ocurrió desde mediados de 2011 hasta marzo del 2013. En abril de ese año, Estados Unidos mostró una recuperación clara, trayendo de vuelta el apetito al riesgo y ocasionando que los inversionistas vendieran oro con más fuerza que antes, generando la ruptura del piso del rango. Con el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos en diciembre de 2015, expectativas de alzas graduales en 2016 y las fuertes caídas en las bolsas de China, aumentaron la incertidumbre nuevamente dentro de los mercados, lo que le puso fin a la tendencia bajista y le dio el inicio a una tendencia alcista al oro a raíz del aumento de demanda de este instrumento. 4. Indicadores básicos.
Ahora que tenemos claras cuáles son las distintas condiciones de mercado que puede tener un instrumento, nos podemos enfocar en aprender algunos indicadores que nos pueden entregar señales de compra y venta para tratar de afinar la entrada al mercado. Partiremos por los promedios móviles, o también conocidos como medias móviles. Las medias móviles miden el precio o tipo de cambio promedio de un instrumento específico en un periodo de tiempo determinado. Existen diversas medias móviles, pero nos enfocaremos solamente en dos tipos: las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales. La media móvil simple toma el precio de cierre de los últimos días que se seleccionan, los suma y los divide por esa misma cantidad de días. Por otro lado, una media móvil exponencial funciona más o menos de la misma manera, pero le da más importancia a los precios de cierre más recientes. Al entregarle mayor peso a los precios de cierre más recientes, suele ser más rápida que una media móvil simple. Una de las preguntas usuales que los traders suelen tener es: ¿en qué periodo de tiempo utilizo mi media móvil? Los periodos de tiempo más comunes para las medias móviles son periodos de 10, 20, 50, 100 y 200 en gráficos diarios. Por ejemplo, si utilizamos una media móvil de 50 periodos en gráficos diarios, entonces tomará 50 días hacia atrás para realizar el cálculo de la media móvil. Algo que se tiene que tener presente es que mientras más largo es el periodo de tiempo, más confiable el indicador, pero es más retrasado. Una vez que identificamos el periodo que queremos utilizar, entonces ahora podemos comenzar a usarlas. Las medias móviles nos sirven para evaluar la tendencia global de manera muy simple. Si el precio de un instrumento está por sobre una media móvil, entonces estamos frente a una tendencia alcista. Y si el precio está por debajo de una media móvil, entonces estamos frente a una tendencia bajista. También podemos utilizar las medias móviles para saber cuándo ingresar al mercado. Una vez que identificamos la tendencia, podemos utilizar los cruces de las medias móviles entre una media móvil rápida, de menos periodos de tiempo, y una media móvil lenta, de más periodos de tiempo. Si el precio está por sobre las medias móviles, es tendencia alcista, y si buscamos seguir la tendencia, entonces esperaremos al cruce de la media móvil rápida por sobre la media móvil lenta, lo que gatillará una entrada en compra. Por otro lado, si el precio está por debajo de las medias móviles, es tendencia bajista, y si buscamos seguir la tendencia, entonces esperaremos al cruce de la media móvil rápida por debajo de la media móvil lenta, lo que gatillará una entrada de venta. Otro de los indicadores básicos que todo trader debería manejar es el índice de fuerza relativa, o más conocido como RSI. El RSI es un oscilador y su uso es extremadamente sencillo. El RSI puede funcionar bastante bien en mercados en rango. Los osciladores, por lo general, oscilan en torno a una media y cada vez que se alejan mucho de ella tienden a retornar a la misma, gatillando señales de compra o de venta. Al igual que otros osciladores, el RSI brinda las señales de compra o venta una vez que el oscilador sale de una zona de compra o de una zona de venta. La zona de sobrecompra se encuentra en el nivel por sobre los 70 y la zona de sobreventa se encuentra por debajo del nivel de 30. ¿Cuándo nos entrega las señales? Cuando el RSI sube y cruza la línea de los 70 hacia arriba, nos indica que el instrumento está en una zona de sobrecompra. El oscilador nos entregará una señal de venta una vez que rompa los 70 hacia abajo, ya que buscará alcanzar la media nuevamente, lo que podría presionar los precios a la baja. Por otro lado, cuando el RSI baja y cruza la línea de los 30 hacia abajo, nos indica que el instrumento está en una zona de sobreventa. El oscilador nos entregará una señal de compra una vez que rompa los 30 hacia arriba, ya que buscará alcanzar la media nuevamente, lo que podría impulsar los precios al alza. La interpretación del RSI es bastante simple. Siguiendo con la misma línea de los osciladores, ahora aprenderemos a utilizar el estocástico. ¿Qué hace este indicador? El estocástico ofrece una medición de la desviación del precio de un instrumento respecto a sus niveles normales, y al igual que el RSI y otros osciladores,
brinda indicios respecto de cuándo un par de divisas se encuentra en zonas de sobrecompra y sobreventa. Al igual que el RSI, funciona mejor cuando un mercado se encuentra en rango. ¿Cómo utilizamos este indicador? Si las dos líneas del estocástico se encuentran por sobre los 80, entonces está en una zona de sobrecompra y podría ser una buena señal de entrada en venta cuando las líneas cruzan hacia abajo. Por otro lado, si las dos líneas del estocástico se encuentran por debajo de los 20, entonces está en una zona de sobreventa y podría ser una buena señal de entrada en compra cuando las líneas cruzan hacia arriba. El estocástico también puede prevenirnos de ingresar al mercado en un momento en el que no sea óptimo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se produce una divergencia. Una divergencia ocurre cuando el oscilador apunta hacia un lado y el precio apunta hacia otro. Por ejemplo, si la tendencia parece fuerte, los traders pueden observar el estocástico para ver si hay divergencia entre el movimiento del activo y las líneas del estocástico. Si, por ejemplo, un par de divisas se encuentra en una tendencia alcista y está alcanzando nuevos máximos, pero el estocástico no está alcanzando nuevos máximos o incluso está bajando, entonces implica que la tendencia es débil y los precios podrían volver a bajar y no continuar con la tendencia alcista. Para finalizar esta sección de indicadores básicos, no podemos dejar de lado a uno de los clásicos de todos los tiempos, el MACD. ¿En qué consiste el MACD? Es un indicador técnico que deriva de las medias móviles exponenciales, lo que nos permite utilizarlo tanto en mercados de impulsos como en aquellos que se mueven dentro de parámetros determinados. Está compuesto por tres parámetros: la línea del MACD, que es la línea entre la EMA de 12 y 26 días, la línea de la señal, que es la EMA de 9 días de la línea de MACD, y el histograma, que es un gráfico de barras en el que se trazan las líneas de MACD y la señal. Es una representación visual de la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. ¿Cómo se utiliza? El MACD nos entregará una señal de toma de posiciones cuando la línea del MACD atraviese a la línea de señal. Se puede ingresar en una venta si es que la línea del MACD cruza hacia abajo a la línea de la señal. Para una señal de entrada en compra se debe de tener la línea del MACD cruzando hacia arriba la línea de la señal. El MACD también genera divergencias. Estas divergencias se producen de manera muy similar a las vistas en el estocástico. Cuando un instrumento presenta nuevos máximos mínimos, pero el MACD no lo manifiesta, entonces estamos frente a una divergencia. Esto significa que la tendencia puede estar debilitándose y podría generar un movimiento inverso interno. 5. Indicadores avanzados. Ahora que ya tenemos la base de los indicadores fundamentales, es momento de pasar a algo un poco más avanzado. En esta sección revisaremos los detalles del Fibonacci, bandas de Bollinger, SSI y los patrones de vela. Vamos a partir con los retrocesos de Fibonacci. ¿Qué son? Los retrocesos de Fibonacci son niveles en los que se espera que se produzca un retroceso en el mercado después de una fuerte tendencia. Los retrocesos están basados en números matemáticos que se repiten en todas las condiciones, la manera de poder calcular hasta dónde podría llegar un instrumento al momento de retroceder luego de una tendencia alcista o bajista fuerte. ¿Cuáles son los parámetros más relevantes de los retrocesos de Fibonacci? El 38.2%, el 50% y el 61.8%. Por ejemplo, si tenemos un movimiento alcista de 100 pips en el par euro-dólar y el precio luego de esto cae hasta el nivel 38.2, quiere decir que retrocedió un 38% del movimiento al alza. Como el porcentaje entre estos niveles es el menor, entonces tiene menos significancia. El 50% ya es considerado un nivel significativo, sobre todo una vez que el precio del instrumento es capaz de romper el nivel, ya que estaría retrocediendo más de la mitad del alza que generó. A mayor línea de porcentaje, por ejemplo,
el 61.8, mayor será la probabilidad de que el precio encuentre un nivel sólido de soporte o resistencia. Además, cuando se produce la ruptura de un nivel de 50, podríamos estar hablando de un posible cambio de tendencia. ¿Cómo dibujamos los retrocesos? Esto es bastante fácil, ya que es completamente dependiente del impulso del instrumento y lo podemos realizar en solo 3 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la tendencia, saber si es que un instrumento está al alza o está a la baja. El segundo paso es localizar el punto más bajo y más alto de una tendencia. Si estamos frente a una tendencia alcista, entonces uniremos el mínimo con el máximo. Y si estamos frente a una tendencia bajista, entonces uniremos el máximo con el mínimo. El segundo indicador avanzado que aprenderemos son las bandas de Bollinger. ¿En qué consiste? Este indicador está compuesto de 3 líneas. Una media móvil de 20 periodos, una banda superior con 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil y una banda inferior con 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil. Este indicador funciona conforme a la lógica de que el precio de un instrumento seguramente gravitará alrededor de un punto promedio, y por lo tanto, cuando se aparta demasiado lejos, el precio retrocederá hacia su media móvil. Este indicador se puede utilizar en 2 condiciones de mercado, en rango y en rompimiento. Cuando un mercado está en rango, la operativa con este indicador es bastante sencilla. Básicamente, entrega señales de venta cuando el precio rebota desde la banda superior y entrega señales de compra cuando rebota desde la banda inferior. En estos momentos, las bandas del indicador suelen encontrarse casi en posición horizontal. Este indicador suele anticipar posibles rompimientos del rango. Cuando las bandas de Bollinger se estrechan, significa que la volatilidad está disminuyendo. Generalmente, la volatilidad se estrecha justo antes de que se produzca una gran ruptura en el mercado. Cuando se produce una ruptura de la banda superior, entonces tenemos nuestra señal de compra. Y cuando se produce una ruptura de la banda inferior, tendremos nuestra señal de venta. Ahora pasaremos a lo que muchos traders llaman acción de precio. La acción de precio es el análisis de los precios dentro del gráfico a través de la formación de los mismos. Cuando uno analiza los gráficos de velas, los precios son los que dibujan las velas, por ende, debemos de analizar las formaciones de estas velas compuestas por los precios. La primera pregunta que debemos de resolver es: ¿en qué consisten las velas? Los gráficos de vela brindan información sobre el comportamiento del precio o del movimiento del precio de un instrumento a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Cada vela contiene 4 atributos: el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo. En un gráfico diario, cada vela representa un periodo de 24 horas. En un gráfico por hora, cada vela representa 1 hora, y así sucesivamente. Ahora, los cuerpos de las velas se forman a través de distintos cuerpos y distintas mechas. El cuerpo es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. La mecha la podemos encontrar en la parte superior o inferior de la vela y representa los puntos máximos o mínimos del precio del instrumento. ¿Cómo nos ayudan las velas? Las velas nos ayudan para poder identificar potenciales cambios en las tendencias del mercado. Es uno de los mejores indicadores para saber exactamente lo que está ocurriendo en el mercado en el momento actual y lo que ocurrió en el pasado. Cuando tomamos una serie de velas, entonces podemos empezar a identificar potenciales patrones de vela. ¿Cuáles son los patrones de vela a los que debemos prestarles atención? La primera que destacaré es la vela doji. La vela doji se forma cuando el precio genera que una vela se abra y cierre prácticamente en el mismo precio. Se identifica en el gráfico como una cruz o un signo más. El cuerpo de la vela es pequeño y tiene mechas largas para ambos lados del precio. Las mechas muestran la volatilidad que tuvo el precio en un periodo de tiempo específico. Esta vela muestra que ni los compradores ni los vendedores lograron tomar el control del mercado. Suele ser utilizada para identificar puntos de reversión del precio. La segunda vela
es la estrella fugaz. Este patrón de vela es bajista y consiste en una sola vela. Se forma cuando el precio es empujado al alza e inmediatamente rechaza el alza, corrigiendo y dejando una gran mecha en la parte superior. La mecha debe tener a lo menos más de la mitad del largo de toda la vela. Además, el precio de cierre debe estar por debajo del precio de apertura. Este patrón muestra que los compradores provocaron nuevos máximos, pero no pueden mantenerlos. El tercer patrón de vela se denomina estrella diurna. Es un patrón de vela alcista que se encuentra al final de una tendencia bajista extendida. El patrón se encuentra compuesto de 3 velas. La primera vela debe representar una continuación de la tendencia bajista establecida. La segunda vela mostrará desaceleración en el impulso bajista. Aquí podríamos tener dojis o martillo. Este último patrón de vela será indicado a continuación. La tercera vela es un patrón alcista que nos permite confirmar una vela de reversión. El cuarto patrón de vela es el martillo o hammer. Este patrón se forma cuando los precios caen. La sombra inferior larga indica que los vendedores empujaron los precios hacia abajo, pero los compradores lograron impulsarlo al alza, lo que permite la reversión luego de las caídas. El quinto y último patrón de velas que les presentaré se llama hombre colgado. Es un patrón bajista que se forma cuando los precios están subiendo. La sombra inferior larga muestra que los vendedores presionaron los precios a la baja, logrando frenar el impulso alcista que traía y entregándole así la reversión tras las alzas. Cuando estos patrones aparecen en un gráfico y cuando aparecen en niveles que coinciden con otros indicadores, tales como los niveles de retroceso de Fibonacci o las medias móviles, se crea una potencial oportunidad de compraventa. Ya que aprendimos cómo encontrar potenciales niveles de reversión, potenciales señales de rompimientos y cómo saber qué es lo que está pasando con el precio de un instrumento, no podemos dejar de aprender algo fundamental. Y esto es el posicionamiento de los traders. FXCM ha desarrollado un indicador que le permite a los traders conocer la cantidad de operadores comprados o vendidos. Este indicador es el índice de sentimiento especulativo, o más conocido como el SSI. El SSI está basado en el exclusivo flujo de información de operaciones de los clientes de FXCM y diseñado para reconocer los quiebres y reversiones en la tendencia de algunos instrumentos. El SSI es una foto instantánea del sentimiento del mercado. ¿Por qué es valiosa esta información? Cuando los traders analizan los gráficos con indicadores, siempre tendrán un tema que estará presente, y es el hecho de que los indicadores están basados en precios pasados. Por ende, siempre están retrasados y los precios pasados no son predictores de movimientos futuros. El SSI es un indicador diferente, ya que al basarse en el posicionamiento actual del mercado, toma en consideración el presente y no el pasado, por lo que podría ser considerado como un indicador adelantado. Si bien el SSI es considerado como un indicador adelantado, no significa que sea un predictor perfecto. Los traders deben utilizar una fuerte gestión de riesgo en sus operaciones. Ahora, ¿cómo utilizamos el SSI? Desde www.fxcmapps.com se puede descargar el indicador SSI para que pueda ser incorporado desde la plataforma Trading Station de escritorio. Debe ingresar a la página con los mismos datos de acceso que utilizará al ingresar a la plataforma de trading. Una vez que ingresó, debe buscar el SSI y una vez que lo encuentre, tiene que hacer clic en Añadir al carro. Luego, tiene que hacer clic en Checkout, verificar si sus datos están correctos y volver a hacer clic en Descarga gratuita. Debe finalizar el proceso haciendo clic en Descargar app. Una vez que se descarga, debe ir a la carpeta donde se ubican las descargas y descomprimir el archivo. Luego, debe hacer clic en el archivo ssi.exe. Recién ahí comenzará el proceso de instalación. Una vez que se abre el programa de instalación, debe hacer clic en Siguiente. Después, deberá aceptar los términos y seleccionar Siguiente. Luego que eligió la carpeta de destino, debe hacer clic en Instalar y luego en Finalizar.
deberá reiniciar la plataforma de trading para poder encontrarlo dentro de la lista de indicadores. Para agregarlo en el gráfico debe ir al MarketScope 2.0, luego ir a Insertar, Agregar indicador y se desplegará la siguiente ventana. Debemos buscar SSI y cuando lo localizamos hacemos doble clic y se abrirá la ventana de propiedades. Luego se da clic en OK y ya lo tenemos instalado en nuestra plataforma. Algo que es altamente relevante es conocer los niveles de significancia del indicador. Cuando el indicador se encuentra por sobre 2, está con un nivel de significancia mayor, ya que existen más de 2 posiciones de compra versus una de venta. Si el nivel de significancia se encuentra entre 0 y 2, no es tan relevante el filtro. Por otro lado, si el indicador se encuentra en menos 2 o por debajo de menos 2, tiene una significancia mayor, ya que existen 2 posiciones de venta versus una de compra. Si el nivel de significancia se encuentra entre menos 2 y 0, no es tan relevante el filtro. Recuerden que es un indicador contrario. Por ende, cuando el nivel de significancia es mayor o igual a 2, nos entrega un filtro de venta, y cuando el nivel de significancia es menor o igual a menos 2, nos entrega un filtro de compra. Para aquellos traders que quieren utilizar el SSI dentro de su trading, lo primero que tienen que hacer es identificar una tendencia fuerte y luego filtrar las operaciones utilizando el SSI. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el par dólar americano versus dólar canadiense, instrumento que se encuentra con una tendencia alcista. Al mismo tiempo que se tiene una tendencia alcista, se tiene una SSI por debajo de menos 2, por ende, entrega un filtro de compra. Cuando el SSI del par subió por sobre menos 2, el instrumento cambió de una tendencia alcista hacia un rango lateral. En este ejemplo se ve con claridad lo importante que es conocer el grado de significancia que arroja el indicador, para así saber si es que estamos frente a tendencias fuertes y que se encuentren alineado con la misma. Ya hemos llegado al final de esta segunda parte del curso. En conclusión, el análisis técnico, que se basa en el análisis de los gráficos a través del uso de indicadores o de análisis del comportamiento del precio, nos ayuda no solo a identificar posibles direcciones del precio, sino que también a poder encontrar el mejor momento para ingresar a una operación de compra o venta dependiendo de la señal que se entregue. Les recuerdo que puede profundizar aún más en estos temas en el material complementario de esta sección y en los seminarios semanales del curso. Complete las preguntas a continuación para pasar a la siguiente sección. Que tenga un buen día de trading.